Pues me levanté, de repente nada más mi vista se me nubló por completo. Bueno, dejé de respirar y perdí el conocimiento, me desmayé. Abigail llegó con nosotros el día 10 de julio con un evento de tromboembolia pulmonar en condiciones críticas. Me dijeron que pues mi bebé también estaba en riesgo, tanto él como yo. La tromboembolia pulmonar es la tercera causa de mortalidad en el mundo y México no es la excepción. Y además es la primera embarazada que recibe atención en este tipo de tecnología. Al definir que la patología meritaba un tratamiento altamente especializado, que es una trombectomía, es decir, los coágulos que se formaron en la pierna pasaron por el corazón y se alojaron en la circulación pulmonar, tenían que ser retirados. Entonces aquí es donde entra el manejo de la alta especialidad de este hospital, que es ofrecer una terapia exclusiva que en este momento en este centro solamente se realiza. Abordamos al paciente a través de la región inguinal, en la región de su pierna. La complejidad primera es que el material es grande, es de un gran calibre y tenemos que tener una punción femoral muy precisa, muy segura. Pasamos por la vena, llegamos al corazón, llegamos finalmente a las arterias pulmonares que están obstruidas por el coágulo y somos capaces de sacar ese coágulo de ahí, restableciendo el flujo de sangre al pulmón. La enseñanza que nos da es que sí podemos salvar al paciente, sí podemos salvar a su producto y podemos seguir salvando vidas a través de esta nueva tecnología. En el instituto mantenemos nuestro compromiso de mantener las mejores tecnologías en salud para la población derechohabiente y para la población mexicana. Estoy muy agradecida con todos los doctores porque pues me pusieron como prioridad a mi bebé y a mí. Es una enfermedad que, a pesar de los avances en la tecnología, continúa con una alta morbimortalidad. Es por eso que el día de hoy, en un esfuerzo con nuestras autoridades del Centro Médico ABC, la Asociación Médica, las prácticas médicas grupales y un gran grupo de especialistas multidisciplinario, les damos la bienvenida a este Simposio Internacional de Tromboembolia Pulmonar. Es un gusto acompañarlos en esta mañana en una jornada dedicada a una de las urgencias cardiovasculares de mayor impacto en nuestra práctica clínica. Para dar inicio, tengo el gusto de ceder la palabra al doctor Paul Palacios Moguel, quien nos dará la bienvenida institucional y la introducción a este simposio. Doctor. Muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. A nombre del Centro Médico ABC le damos la más cordial bienvenida a este simposio de tromboembolia pulmonar. Como ustedes saben, esta es una de las más importantes y es una de las causas más importantes de morbimortalidad en el mundo, que a pesar de que ha evolucionado en su diagnóstico y tratamiento, aún estamos con un gran retraso en su diagnóstico temprano. Esta mañana recorreremos su epidemiología, estratificación de riesgo, el papel de los equipos de respuesta rápida, PERT, la disfunción del ventrículo derecho, el acoplamiento ventrículo arterial, para cerrar con la presentación de nuestro protocolo institucional en el manejo de la tromboembolia pulmonar. Contamos con un panel de expertos, ponentes de primer nivel nacional e internacional. Es un placer para mí dar paso a la primera ponencia del día de hoy, al doctor Guillermo Cueto. El doctor Guillermo Cueto es un médico internista, intensivista, cardioneumólogo, es egresado de la Facultad de Medicina Nacional Autónoma de México. Él desarrolla su labor principalmente en el Hospital General de México, donde encabeza y es jefe del área de urgencias cardiorrespiratorias, responsable de la clínica de hipertensión pulmonar, de alta especialidad en circulación pulmonar. Ha impulsado varios programas, el programa de hipertensión pulmonar en el país, el programa de tromboembolia pulmonar PERT en su institución. Ha hecho innumerables trabajos, ha escrito libros, artículos internacionales y es un gran maestro para todos nosotros. Le doy la bienvenida al doctor Cueto. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Paul, por la presentación. Antes que nada, agradecer al comité organizador y en particular al grupo Hinari,
doctor Paul, cardioneumólogo formado allá en el Hospital General y que ahora está haciendo, bueno, pues sus pininos acá en el ABC. Cuando me dijeron, bueno, que iba a estar el maestro Lupi, iba a estar el doctor Bangalore presente, de inmediato levanté la mano por los conflictos que hay en las nuevas guías de hipertensión arterial, de tromboembolia pulmonar, publicadas recientemente por la AJA ahora en mayo del 2026. Así que ciertamente no me toca hablar de las guías precisamente, pero tocaré algunos temas importantes que atañen a mi presentación. Estos son los conflictos de interés, no tengo ningún conflicto para la presentación con la industria. Y estas son las guías. Las guías, ustedes saben que fueron inicialmente publicadas por parte de la revista JACC. En la revista JACC y semanas después fueron publicadas en Circulation. Algo muy importante en relación al documento, porque precisamente no fueron guías las que se presentaron en el 2011 por parte de la AJA en Circulation. Hay casi 15 años de diferencia de aquella publicación del 2011 para estas nuevas guías o estas guías del 2026, y estas guías tienen la característica de subdividir al paciente con tromboembolia pulmonar con una forma de estratificación diferente a la que conocíamos por parte de los americanos y por parte de los europeos, en estadios A, B, C, D, ¿sí? Con la finalidad de conocer la gravedad y el pronóstico del paciente con tromboembolia pulmonar y entonces finalmente decidir cuál sería la mejor opción de tratamiento en este grupo de pacientes. Pero para finalizar esta diapositiva quiero señalarles lo que dice acá, ¿sí? Al final de cuentas, sí, las guías no dejan de ser eso, son recomendaciones que se deben de extrapolar al sitio de trabajo. Sí, tuvimos oportunidad de la semana pasada de estar en Polonia, en la ICA, en la Asociación Internacional de CETEP, donde esto ahora le llaman la región geográfica, diciendo pues que todo depende de dónde trabajes, en el país que trabajes, en el hospital que trabajes, pues es lo que vas a hacer precisamente para el tratamiento de tu paciente con tromboembolia pulmonar. Esto de área geográfica comenzó y señala que al final de cuentas el médico es el que va a tomar la decisión de cómo tratar a este paciente con tromboembolia pulmonar. Quizá esta imagen es una imagen muy llamativa en el sentido de que cuando uno habla de tromboembolia pulmonar, uno tiene que tener presente que en el embarazo, cuando una paciente se muere, la tercera causa de mortalidad morbifetal, ¿sí?, es la tromboembolia pulmonar. Publicaciones que señalan que en aquellos pacientes con cáncer sólidos, de preferencia, no sólidos, cáncer sólido, la segunda causa de muerte de este grupo de pacientes es precisamente la tromboembolia pulmonar. Y lo que siempre decimos cuando hablamos de tromboembolia pulmonar, de todas las muertes cardiovasculares que ocurren, digo, la tercera causa es tromboembolia pulmonar, solo superado por cardiopatía isquémica y enfermedad cerebrovascular. Y finalmente, si un paciente se les muere dentro de la institución,
llámese quirúrgico, no quirúrgico, entre el 10 y el 15% de la causa de la muerte de ese paciente, seguramente que va a estar tromboembolia pulmonar incluida como causa de muerte de ese grupo de pacientes. Ahora bien, es raro, pero para que exista una tromboembolia pulmonar, necesariamente tiene que existir un fenómeno de trombosis venosa profunda. Digo, la excepción es que el trombo se forme en cavidades derechas del corazón, la excepción es que se forme en venas renales, pero habitualmente se tiene que formar en extremidades inferiores, venas pélvicas y o bien más remotamente en extremidades superiores. Y eso, sí, a decir de la literatura, ocurre en algo así como 2 millones de episodios de trombosis venosa profunda, ¿sí? Y de esos 2 millones, vean ustedes los episodios que ocurren alrededor de 600,000 pacientes con tromboembolia pulmonar. Esto es importante porque desde los 70s o antes de los 70s se describe que solo hacemos el diagnóstico de tromboembolia pulmonar en el 60, en el 60, perdón, es al revés, solo en el 30, en el 40% de los pacientes hacemos el diagnóstico. El 70, el 60%, ¿sí? Se va. No hacemos diagnóstico de tromboembolia pulmonar, no iniciamos tratamiento de tromboembolia pulmonar, y esto es porque, o bien tiene sintomatología nada llamativa para nosotros como médicos, y o bien no tiene manifestaciones pulmonares de interés, y por eso es que no hacemos diagnóstico. Y está aquí la otra complicación de la trombosis venosa profunda, que suelen ser 800,000 pacientes con un síndrome posttrombótico. Si uno entonces considera la tromboembolia pulmonar con este porcentaje de 600,000 pacientes, digo, de los que se mueren, y a decir, según esta literatura, se mueren entre 60 y 100,000 pacientes, y hay un grupo importante que queda con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, que cuando les señalaba, estuvimos la semana pasada en Polonia, digo, la meca de la tromboendarterectomía, que es San Diego, está operando 300 pacientes al año. O sea, la CETEP está infradiagnosticada, es una enfermedad que no la reconocemos nosotros, ¿sí? Y estos son los costos que representa la enfermedad para los americanos, costos importantes en el sentido de lo que gastan para ello, para la atención de los pacientes. Me quedé corto, porque esto lo leí en uno de estos artículos, ¿sí? En Polonia dijeron que se mueren 1,5 millones de pacientes con tromboembolia pulmonar al año, en todo el mundo, y no ese 1,000,000 que yo puse en esa diapositiva. Finalmente, he de señalarles que es cierto, la incidencia ha aumentado desde que apareció la angiotomografía, todo mundo hacemos angiotomografía, y es más, en la paciente embarazada que pusieron, seguramente que hicieron angiotomografía y no gamagrama, porque tenemos menos dosis de radiación en los pacientes y además las cubrimos. Entonces, aquello de que si está embarazada, aquello de que si tiene insuficiencia renal, aquello de que si es alérgico o quizás alérgico al medio de contraste quede como indicación de gamagrama BQ. El gamagrama BQ cada vez lo hemos estado utilizando menos, excepto en CETEP, en donde verdaderamente es el estándar de oro para el diagnóstico. Y en cuanto a la mortalidad, es cierto, la mortalidad ha disminuido, pero porque ustedes van a ver que la gran mayoría de los pacientes que tienen tromboembolia pulmonar, el 60% es bajo riesgo, riesgo intermedio es 30%, el porcentaje de mortalidad realmente importante que tiene implicaciones son los pacientes con una nueva terminología que le llamamos tromboembolia pulmonar catastrófica, y o bien el paciente con
tromboembolia pulmonar de alto riesgo. Esta es una publicación de los americanos que fueron 18 años, pero de 18 años de seguimientos de certificados de defunción. Y ustedes pueden ver que no es precisamente la cardiopatía isquémica ni la enfermedad cerebrovascular la principal causa de muerte en los certificados de defunción. No, es tromboembolia pulmonar, y en segundo lugar aparecen las enfermedades neoplásicas, de tal forma que si está en primero o en tercer lugar la tromboembolia pulmonar como causa de muerte, pues hay dos referencias ahí que ustedes están viendo. Y finalmente, cuando uno conoce a los americanos y a los canadienses en cuanto a la mortalidad ha disminuido ciertamente. Uno esperaría que la mujer, y no es que porque no queramos a las mujeres, sino porque siempre hemos tenido en la mente que es más común la enfermedad tromboembólica venosa, hablando de trombosis venosa profunda y de tromboembolia pulmonar en mujeres, y no parece ser así. Parece ser que es más común en nosotros los hombres por parte de los americanos, y cuando uno ve el grupo canadiense también la mortalidad ha disminuido y son muy parejos en cuanto a hombres y mujeres. Esto es lo que dicen algunas publicaciones. Si nosotros juntáramos la mortalidad que ocurre como consecuencia del CA de mama, del HIV, de los accidentes automovilísticos y del cáncer de próstata, tanto en la Unión Americana como en la Unión Europea, se están muriendo algo así como 210,000 pacientes. Miren, ¿sí? Los pacientes que se mueren, con otra referencia, según los americanos, casi 300,000. Y miren los que se mueren, según la Unión Europea, algo así como 1,5 millones de pacientes que se están muriendo. Y cuando uno ve la mortalidad en relación a sexo y ve la mortalidad en relación a la edad, vean ustedes que uno en etapas tempranas de la edad, o sea, cuando uno esperaría que fuese la mujer la que más se moría, o moriría porque es la mujer la que toma anticonceptivos, es la mujer la que tiene sustitución hormonal, es la mujer la que se embaraza. Pues no, dentro de las primeras edades es el hombre el que más está muriendo dentro de edades tempranas. Y si nos vamos a las edades tardías, a partir de los 75 años hasta los 85 años, vean ustedes que somos también nosotros, los hombres, los que nos estamos muriendo con mayor frecuencia que en las mujeres. Pero hay otros factores que también participan en la mortalidad y en la morbilidad de los pacientes. Y es precisamente esto, la raza. Es importante la participación de la raza. Desafortunadamente, el afroamericano, ¿sí?, tiene mayor posibilidades de tener tromboembolia pulmonar, tiene mayor posibilidades de morir, tiene menos posibilidades de atención en forma adecuada, porque también tiene otro inconveniente el afromexicano, no todo, digo el afroamericano, no todos, ¿verdad? Pero tienen el problema de los recursos económicos, no tienen recursos económicos, y como no tienen recursos económicos, pues finalmente ellos no son, ¿sí?, investigados o no son estudiados en forma correcta, en el sentido de que le hagan una tomografía o que reciban tratamientos invasivos como reciben los americanos blancos. Entonces, la raza es importante y ustedes lo pueden ver aquí, ¿sí? Vean ustedes cómo el afroamericano tiene más posibilidades de desarrollar CTEP, más necesidad de hospitalización y más, ¿sí?, posibilidades de complicaciones que el que el americano blanco. Y algunas otras condiciones que ustedes pueden ver también aquí y que son consecuencia del sexo, y que insistíamos que las mujeres jóvenes con sustitución hormonal, con uso de anticonceptivos, con embarazo,
pudieran ser más frecuentes de tromboembolia pulmonar y suele no ser así. Y además, mujer hispana o de color, tiene como consecuencia también el desarrollo de la posibilidad de tener como consecuencia hipertensión pulmonar tromboembólica crónico. Y este es el estado socioeconómico. Sí, pues a los pobres difícilmente van a recibir tratamientos endovasculares o van a ser sometidos a pruebas diagnósticas correctas para poder determinar la enfermedad. Estos son teóricamente algunas de las razones del por qué la enfermedad tromboembólica venosa, incluyendo tanto trombosis venosa profunda como tromboembolia pulmonar, es mucho más común en el afroamericano, en el europeo, menor en nosotros los hispanos y todavía mucho menor en los pacientes asiáticos. Básicamente los asiáticos es poco frecuente que tengan enfermedad tromboembólica venosa. Y cuando uno ve, ¿sí?, en países, pues uno ve a los americanos, ciertamente los americanos, aunque en los últimos años, sí, con esa misma tendencia, no ha disminuido la tendencia, los latinos y en el Caribe hemos disminuido, sí, Europa occidental y Europa del Este, quizá Europa occidental, países acá de primer mundo, son los que más han logrado disminuir, ¿sí?, la mortalidad de este grupo de pacientes. Los asiáticos pues prácticamente se mantienen igual y casi ellos no tienen tromboembolia pulmonar, igual que en Oceanía, y era lo que les señalaba yo anteriormente, ¿no? Los afroamericanos en el sentido de que son los más desprotegidos y los que con mayor frecuencia tienen enfermedad tromboembólica venosa. Y esto es para demostrarles cómo hay cierto segregación o cómo hay cierto privilegio en cuanto a la atención en la Unión Americana, utilizando terapia dirigida con catéter o utilizando nuevas herramientas de tratamiento en los pacientes con tromboembolia pulmonar. Ciertamente la indicación de, de terapias endovasculares ha crecido, en particular aquí hablamos de terapia dirigida con catéter, y vean quiénes son los que más son sometidos a terapias dirigidas con catéter. Los americanos, sí, pero los americanos blancos, no son los americanos de color, o bien otras razas que viven o que conviven en la Unión Americana. Y ahí entran los americanos originarios, entran los hispanos, los de Alaska, los hawaianos. Entonces, estas tendencias, si bien es cierto que han crecido, ¿sí? Estas tendencias, si bien es cierto, estas tendencias, si bien es cierto, estas tendencias, si bien es cierto que han crecido, también se han asociado con menor mortalidad y con menor evidencia de sangrado. Sí, pero no en forma generalizada, sino en un grupo selecto de pacientes que son pues, realmente americanos blancos, y no podemos generalizar que todo el grupo americano le vaya igual, ¿sí? ¿Qué hay en cuanto a estratificación? En cuanto a estratificación, bueno, tenemos toda una serie de publicaciones que han hecho saber estratificación desde la primera, que precisamente no son guías y es un documento que sacó la AJA en el 2011, y después el grupo PERT que sacó unas guías, los europeos que aparecieron, los guías en donde se unieron tanto los cardiólogos como los neumólogos y publicaron las guías, y algunos otros como el CHES, como los hematólogos, que no sé qué tienen que ser los hematólogos, ellos son los que investigan la causa aparentemente de la enfermedad tromboembólica venosa, pero bueno, el NICE y lo más reciente que es las del 2016, las guías, ¿sí? Todos estamos de acuerdo honestamente que
los scores, las guías, no cumplen honestamente con todos los criterios o con todas las variables que debiesen de estar incluidas en cada uno de los protocolos. Todo mundo lo decimos. Todo mundo lo decimos, ¿sí? Y ustedes pueden ver en esta diapositiva, por ejemplo, el PESI, ¿sí? Los europeos, el score de BOBA o el score de PERT, por ejemplo, el PESI no incluye ninguna manifestación de disfunción ventricular derecha, y tener disfunción ventricular derecha incrementa 1.3 la muerte, ¿sí? ¿Sí? En este grupo de pacientes. O nadie incluye la carga trombótica en cualquiera de estos scores que ustedes están viendo, y documentar la carga trombótica implica 16 veces más posibilidad de morir a los 6 meses. Nadie describe si el trombo es central o periférico, y vean ustedes cómo un trombo central implica tener 2 veces más de mortalidad relacionada a la tromboembolia pulmonar, y en cualquiera de estos de sistemas de scores tampoco está inscrito. Entonces, no está tampoco descrito si tiene o no tiene trombosis venosa profunda, y esto más reciente que aparece en las guías del 2026, que es la obstrucción vascular residual pulmonar, que también tiene implicaciones pronósticas en relación al síndrome post-embolia pulmonar. Nadie hace referencia a estas variables en cualquiera de estos sistemas de score, y sabemos que hay necesidad de incluirlas, y por ejemplo, ¿sí? Carga trombótica no fue incluida en ningún momento en las guías actuales del 2026. Localización del trombo, central o periférico. Quizás central fue incluido, y fue incluido porque el doctor Bangalore, en su trabajo que identifica 6 variables para predecir algo que él llamó choque normotenso, fue incluido dentro de las guías. Pero creo que hay un error ahí, y ahorita lo vamos a ver más adelante. De tal forma que ustedes pueden ver que no nos ponemos de acuerdo. Ustedes tienen aquí, sí, aparentemente guías, recomendaciones, tanto por parte de los hematólogos, de los ingleses, de la AJA, del CHES, del grupo PER, y por tanto de los americanos. Y entonces ustedes tienen que ver los que tienen palomitas sugeridos, los que no están evaluados o no están recomendados completamente en anaranjado. Y ustedes pueden ver que, por ejemplo, la evaluación, que todo paciente que sospeche diagnóstico de tromboembolia pulmonar tenga una evaluación de probabilidad clínica pretest, pues solo lo aceptan los europeos, el grupo PER, la AJA, los hematólogos y los ingleses. Pero en algunas condiciones, por ejemplo, acá, el uso del dímero D en pacientes, ¿sí?, con alta probabilidad de tromboembolia pulmonar, pues ellos dicen, por ejemplo, los europeos, si tiene probabilidad alta de tromboembolia pulmonar, ¿para qué hacer dímero D? Lo que tiene que entrar es hacer una angiotomografía, ¿sí? Bueno, aquí no nos ponemos de acuerdo. El grupo PER también dice lo mismo. ¿Para qué le haces dímero D si tiene, sí, probabilidad alta de tromboembolia pulmonar? Pues métete y hazle una angiotomografía. Vean entonces ustedes cómo no hay acuerdos de cómo debemos de abordar o cómo podemos hacer, sí, de recomendaciones para guiar el diagnóstico o las discordancias que existen, o la armonía, que no existe armonía como tal en el diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Y esto es en lo que les interesa, la estratificación. Y esto es lo que les interesa, la estratificación. Por ejemplo, ven ustedes, definición de bajo riesgo. Todos comparten que la misma definición de bajo riesgo, excepto los ingleses, el NICE. Por ejemplo, todos comparten la definición de alto riesgo, excepto el NICE.
¿sí? Pero de ahí en fuera, no todos compartimos, y por ejemplo, aquí la definición o cómo definir al paciente con tromboembolia pulmonar de riesgo intermedio bajo, solo aceptan la definición los europeos, el grupo PERT y todos los demás no aceptan como tal el criterio de cómo definir al paciente de riesgo intermedio alto o de riesgo intermedio bajo. Entonces, tenemos desde aquí, no nos ponemos de acuerdo en los documentos, en las publicaciones que hay acerca del manejo del paciente con tromboembolia pulmonar, ¿sí? Esto es lo mejor, y bueno, lo mejor desde el punto de vista personal, esta es la mejor definición, esto es lo que utilizamos nosotros, esto es lo que hacemos en la clínica de hipertensión pulmonar y de enfermedades vasculares del pulmón en el Hospital General. Utilizamos habitualmente la estratificación de riesgo por parte de los europeos, ¿sí? Bajo, riesgo intermedio y riesgo alto por la probabilidad de morir a 30 días. Y ustedes tienen todas las opciones en cuanto a cómo definir bajo, intermedio u alto. Tienen estudios de tomografía, tienen estudios de imagen, tienen pruebas de laboratorio, tienen signos vitales. Y lo más importante de correlacionar esta estratificación es decirles que si ustedes no interrumpen esta cascada de eventos que van a ocurrir como consecuencia de la disfunción del ventrículo derecho en el contexto de tromboembolia pulmonar, pues lo que va a ocurrir con la gran mayoría de nuestros pacientes es que nuestros pacientes se nos van a morir, ¿sí? Esto nos gusta más en particular y nos gusta más porque no todo el paciente con tromboembolia pulmonar es problemático. El problema en paciente con tromboembolia pulmonar lo representa básicamente el paciente con riesgo intermedio alto. ¿Qué hacer con el paciente con tromboembolia pulmonar con riesgo intermedio alto que está estable? Si uno recuerda el PEITOS, el primer PEITOS, el PEITOS 1, recuerda que hubo un 5% de pacientes con tromboembolia pulmonar, ¿sí?, que estaban estables hemodinámicamente y evolucionaron a alto riesgo y requirieron terapias, ¿sí?, invasivas, endovasculares. Entonces, este grupo de paciente está entre el 5, el 7, el 12% de pacientes que en un momento determinado dentro de la evolución pueden requerir tratamientos invasivos. Entonces, hay que identificar a este grupo de pacientes. ¿Y cómo lo identificamos? Pues bueno, hay diferentes métodos, hay diferentes estudios clínicos, de laboratorio, ecocardiográficos o algunos otros métodos de cómo identificar a este grupo de paciente que va a evolucionar mal. Para esto se han creado scores, ¿sí? Este score, que es un score básicamente donde el doctor Bangalore también participa, es un score, que le llamamos CPES. CPES no es más que el score de riesgo ¿cómo se llama?, de embolia pulmonar, ¿sí? El score de shock compuesto de embolia pulmonar, eso es CPES. Cuando uno ve CPES y cuáles son las características que compone CPES, pues uno dice, o uno señala todas las características. Sin embargo, a este es donde entro en controversia con el doctor Bangalore, porque Bangalore en la publicación inicial, él decía que era tromboembolia en silla de montar, y es muy diferente tener una tromboembolia en silla de montar que ahora tener, como lo pusieron, ¿sí?, tromboembolia pulmonar central, y no es lo mismo silla de montar que central, ¿sí? Si yo digo, tiene tromboembolia pulmonar en silla de montar, implica que si yo utilizo el CADNATLI como carga de trombótica en el paciente con tromboembolia pulmonar, tiene un 50%,
porque son 10 puntos que está tapando del pulmón del lado derecho, 10 puntos que está tapando del pulmón del lado izquierdo, esos son 20 puntos, el total son 40 puntos, eso me dice que tiene una carga trombótica del 50%. Y si ahora utilizamos lo que dice trombo central y nada más está en la arteria pulmonar del lado derecho principal o en la arteria pulmonar del lado izquierdo, la principal, pues eso implica 10 segmentos vasculares tapados. Y luego eso implica entonces 25% de carga trombótica. Entonces es completamente diferente tener 50% de carga trombótica a tener 25% de carga trombótica. Pero bueno, finalmente ese es el score y fue comparado contra otros tipos de score y estos son los resultados. Los resultados es que aparentemente, ¿sí?, el score con estos, ¿sí?, DCPs es el mejorcito para identificar, ¿sí?, a los pacientes, por ejemplo, mortalidad por todas las causas, SPs, mortalidad relacionada a la tromboembolia pulmonar, SPs, también aquí en descompensación hemodinámica, no SPs, pero está muy cerca, y también aquí, en cuanto a arresto y arresto cardíaco, no SPs, es precisamente, pero está dentro de los más altos, ¿sí?, en cuanto a identificar este grupo de pacientes. Apareció Flash en el 2023, en el 2024 apareció este estudio, que es un estudio de un número pequeño de pacientes, 49, al final de cuentas pusieron 45, tratando de validar lo de choque normotenso, ¿sí? Y uno cuando lee bien el artículo y dice que de estos 49 solo quedaron 45 porque no tenían completo, sí, el estudio hemodinámico, y es ahí donde está el problema del estudio hemodinámico. El estudio hemodinámico en Flash no fue hecho con un catéter de flotación, no fue hecho con un catéter de Swan-Ganz, ¿sí? Fue hecho con un catéter multipropósito, de tal forma que de ahí de entrada el índice cardíaco, el gasto cardíaco está mal, el índice cardíaco está mal, las resistencias vasculares no las conocimos. Entonces, criterios de cómo formar ese fenotipo de choque normotenso cuando realmente no se utilizó el estándar de oro para el diagnóstico. Y no estoy diciendo que no se puedan utilizar FIC indirecto, pues porque eso está descrito. El FIC directo es el mejor método para el establecimiento del gasto cardíaco. Pero sí es cuestionable, y aún más cuestionable, que la publicación la tomen en consideración para elaborar las nuevas guías precisamente del 2026. Cuando uno ve los resultados, y dice, bueno, pues sí, identificó a los pacientes y a través de trombectomía mecánica la media de la arteria pulmonar la bajó de 37 a 27, pero vean el gasto cardíaco, pues los dejó en choque cardiogénico, un choque normotenso de 1.9, lo subió a 2.2, y la definición de choque normotenso es 2.2 o menos 2.2. La verdad es que así una mejoría extraordinaria no la tuvo. Este es otro sistema de estratificación en donde vean dónde queda CPES, queda al final, no es el mejor método de elección, el mejor método de elección es el PESI. Esto es para dividir a los pacientes, ¿sí?, de acuerdo a la estratificación de los europeos en riesgo intermedio bajo y en riesgo intermedio alto, y lo que mejor estratifica a este grupo de pacientes o identifica a este grupo de pacientes en las curvas ROC es precisamente el PESI y no precisamente el CPS. Es otra modalidad, ¿sí?, de mortalidad a 30 días, donde son 6 variables o 6 formas de estratificar al paciente. Identifica al BOVA, al TELOS, que ya se había publicado, a los europeos, al SHIELD, al FAST, a TELOS Plus, que esto es lo importante de TELOS Plus. Hacen una modificación a la disfunción del ventrículo derecho. Antes, disfunción de ventrículo derecho la tomaban exclusivamente radiológicamente, pero solo tomaban un criterio. Ahora lo ponen con 2 criterios y además
agregan manifestaciones de falla respiratoria y algo muy importante que es el lactato ya sea arterial o lactato ya sea de sangre venosa, ¿sí? Y ustedes pueden ver que los resultados es que precisamente telos identifica mucho mejor a este grupo de pacientes que cualquiera de los otros scores para tratar de identificar a los pacientes. Entonces, ya para finalizar, ¿cuál es la mejor herramienta? Es la herramienta en cuanto a biomarcadores. Estas son las ventajas y las desventajas, ¿sí? Estamos hablando de pacientes con tromboembolia pulmonar hemodinámicamente estables. Son los estudios de imagen y o bien son estos scores de estratificación. Es mejor el PESI simplificado, el PESI clásico o el CPES, que es del doctor Bangalore. Vean ustedes las características: baja especificidad y no están ampliamente validados, baja especificidad en el PESI, baja especificidad también en el PESI clásico y en algunos otros biomarcadores o en algunas otras imágenes que hemos estado utilizando. Voy a obviarlo por cuestión de tiempo. ¿Y en qué nos quedamos? En las guías del 2026, en los grupos con más severidad de tromboembolia pulmonar, que realmente esa fue el motivo de hacer la modificación de la estratificación, ¿sí? Hablar de la severidad del pronóstico y por lo tanto saber cuál es el tratamiento que vamos a hacer. Y vean ustedes, este que sería el catastrófico y este que sería el alto riesgo, pues sigue siendo, sí, trombolisis sistémica, como ya lo decía en el 2009 y en el 2011 y en el 2019, ¿sí? Y dejaba en segundo lugar el acto quirúrgico. Ahora no, ahora deja trombolisis sistémica, trombolisis guiada con catéter, trombectomía mecánica y finalmente embolectomía quirúrgica. Y para este catastrófico exclusivamente se queda con trombolisis. ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es que la industria ha crecido más que los estudios randomizados, aleatorizados, y que ciertamente tenemos información en cuanto a qué es mejor: trombolisis guiada con catéter, trombolisis, ¿sí?, asistida con ultrasonido y o bien trombectomía mecánica. ¿Sí? La industria ha crecido más y los ensayos aleatorizados no. ¿Sí? Entonces no sabemos qué hacer, pero lo que es muy evidente es realmente, que el problema radica básicamente que estamos haciendo estudios o estamos abordando al paciente a través de procedimientos que hoy en día, fuera de Peerless, que hay un comparativo de trombolisis guiada con catéter versus trombectomía mecánica, en donde la tendencia es facilitar la trombectomía mecánica. Entonces, necesitamos que aparezcan todos los estudios que hoy en día se están realizando para completamente definir cuál es la mejor opción de tratamiento en este grupo de pacientes, sobre todo, insisto, riesgo intermedio alto, que ese es el problema. Y muchas de las publicaciones hablan en general de riesgo intermedio, no los limitan exclusivamente a riesgo intermedio. Muchas gracias.